Bueno, vamos a estar compartiendo la palabra esta noche en Judas 1:17. Dice la palabra de Dios: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo. Amén. Dice el versículo 17: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras. Este capítulo empieza diciendo: a los santos que se guardan para el Señor Jesucristo. O sea que Dios le está hablando a la iglesia. ¿A quién? A nosotros. La iglesia es una sola a nivel mundial. ¿Qué dice el Señor? Tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles. ¿Qué significa esto? La palabra de Dios está ya escrita. Está estipulada en la Biblia. Nosotros tenemos que tener memoria de la palabra de Dios. Nosotros tenemos que recordar la palabra de Dios, escudriñarla. Pero ¿cómo vamos a recordar si nunca leemos un capítulo de la Biblia? Y hoy que hay tanta facilidad, hoy podemos estar haciendo cualquier actividad y tú colocas el celular y ahí te están leyendo la Biblia. No es necesario ni siquiera tener que estar sentada leyendo, ahí te lo están hablando. Amén. Tener memoria, hermano, recordar la palabra, tener en cuenta siempre la palabra de Dios que fueron dichas por los apóstoles de Jesucristo, los que decían: en el postrer tiempo estamos viviendo los últimos tiempos. Ese es el tiempo de ahora, el postrer tiempo. ¿Qué va a pasar en estos tiempos? Habrá burladores que andan según sus malvados deseos. ¿Cierto que hay burladores de la palabra de Dios? ¿Cuáles son estos burladores? Detractores de la palabra, los que van en contra de la palabra, los que enseñan mal la palabra. Dice el Señor: yo les estoy advirtiendo que en los últimos tiempos habrá quienes los quieran engañar. Oye, y el pueblo de Dios lleva años en el Evangelio y muchos se están dejando engañar, donde ya el Señor había dicho que iba a pasar en estos tiempos. Por eso es que Él dice: para que no nos pase, recuerda la palabra. Para que no te engañen, lee la palabra. Amén. Vendrán burladores que andan según ¿qué? Según sus malvados deseos. Es el 18, el 19. Estos son los que causan división. ¿Qué quieren estas personas o qué quiere el enemigo a través de ellos? Causar división entre el pueblo de Dios. Cuando a nosotros venga una hermanita, un hermanito, a hablarnos mal de un siervo de Dios, hermano, cámbiele la conversación, hágale un pare. Eso no es correcto delante del Señor. El Señor a mí me dio una prédica, algún día la voy a dar, sobre el chisme. Es tremendo. Ya. Una mujer, una pareja que habló contra un siervo de Dios le dio lepra. Oye, nosotros hoy en día no le prestamos atención a eso. Y entonces permitimos que el diablo cause división entre los hermanos, que el diablo dañe mi corazón. Oye, tú sabes lo que esta hermanita dijo de ti. Ay, oye, yo que te quiero tanto. ¿Qué dice la palabra aquí? En el 19, estos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. ¿Cuáles son los sensuales? Se gozan haciendo el mal, sienten placer en sus sentidos malvados. Ellos se gozan. El sensual no es el que te llega con un cuchillo y te dice: mira, tú tienes que apartarte de la hermanita tal. Tú tienes que ya no tienes que ir a esa iglesia porque yo no quiero que vayas. No, el detractor no viene así. El sensual no viene así. Viene acariciándote, viene diciéndote: ay, oye, yo que te quiero tanto. Mira, y esa hermanita, ¿tú crees que es tu amiga? Y vamos a ver que habla pestes de ti. Oye, pero en esa iglesia sí se ve el chisme. ¿Por qué no te vienes a la mía?
detractores de la palabra, hablan barbaridades de la palabra. Y el pueblo de Dios, ¿qué pasa? Que se deja engañar. Entonces, nunca vas a encontrar un detractor, una persona que habla en contra de la palabra, que venga con cuchillo en mano, sino con sutileza se va metiendo. Ese es el enemigo. Pero ¿qué tiene que hacer uno? Estar firmes en la palabra de Dios para no dejarnos engañar. El mismo David que dijo, Dios me guarde de levantar mi mano contra el ungido de Dios. Y Saúl había caído, Saúl se había comportado mal, pero él dijo, Dios me guarde, Dios me guarde. Allá esa persona con Dios, Dios es el que la puede corregir, Dios es el que sabe cómo corregirla, amén. No tienen al Espíritu, pero vosotros, amados, edificaos sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu. Edificaos sobre vuestra santísima fe. ¿Qué quiere decir esto, hermano? Que nosotros tenemos que tener bases firmes en la palabra, una doctrina sana. Creer en esa doctrina que hemos aprendido desde hace años, que hemos aprendido escudriñando la palabra, pero si no leemos la palabra, ¿qué vamos a aprender? Mira, hay hermanos que quieren buscar atajos y no quieren tomarse el trabajo, el tiempo de leer la palabra. Si no, ¿dónde va Vicente? ¿Dónde va la gente? Si no, entonces voy donde la hermanita y que ella sea la que me explique la palabra. No es malo, pero tú te arriesgas a que la hermanita de pronto no sepa la palabra conforme es debido. Hay por ahí muchas personas predicando barbaridad, pero si usted lee la palabra, epa, esto no es bíblico. Que te dan una profecía y la profecía va en contra de la palabra, epa, esto no es lo que dice la Biblia, esto no es de Dios. Pero a veces, Señor, dime si esta profecía, dime si esto viene de parte tuya. Oye, te están hablando en contra de la palabra. Le dicen a la muchacha, vete a vivir con ese novio. ¿Quién dijo que eso va a favor de la palabra? Eso va en contra de la palabra. Yo tengo enseguida que discernir, esto no viene de Dios. Dios no va a mandarme a mí a pecar. Amén. Entonces, mantenernos en la sana doctrina, hermano, no alejarnos de eso. En Gálatas 1:6, buscamos Gálatas 1:6. Dice la palabra de Dios: estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente. Dice aquí el apóstol, oye, estoy maravillado, por no decir estoy aterrado, de que tan rápidamente te hayas apartado de los caminos de Dios. Fíjate, no dice de que tan rápidamente te hayas salido de la iglesia, dice que te hayas alejado del que os llamó por la gracia de Cristo. Cuando hacemos esto, hermano, nos alejamos de Cristo. Cada vez que estamos metidos en chisme, nos alejamos de Cristo. Cada vez que pecamos, nos estamos alejando de Cristo. Al hombre lo podemos engañar, pero a Dios no. Y hay muchos hermanos hoy en día que llevaban años en el evangelio y hoy están en una doctrina falsa. Y dice el Señor, estoy maravillado, dice, para seguir un evangelio diferente. Oye, escuchaban la sana doctrina, se les enseñaba la Biblia conforme era, y hoy en día están donde no es. Ah, pero es que entonces en la iglesia uno dice, el tal día, servicio de doctrina, tal día, curso de teología para aprender la Biblia, y ahí es donde menos van los hermanos. Ah, pero hay muchos que les dicen, mira, allá en el barrio tal, hay una señora que eso te ve y eso te dice hasta el color de la ropa interior que llevas puesta. Y enseguida salen, a veces ni se cambian ni nada, así salen como unos locos. ¿Por qué? Porque quieren el camino fácil, no quieren aprender la palabra de Dios.
no quieren escudriñarla, no quieren estudiarla. Entonces estamos en peligro de caer en una doctrina errada. Cuando hice un curso, un seminario de sectas, yo me acuerdo de esto. Me acuerdo que dice, mira, toda doctrina falsa empieza con un algo de la verdad. Ellos te muestran un algo, pero no te muestran todo. Por eso es que nosotros tenemos que escudriñar la palabra. Y nos enseñaban, hasta un ateo te dice, yo te pruebo por la Biblia que Dios no existe. Y te muestra el pedacito, te lleva en Proverbios, Dios no existe. Ah, pero no te muestra lo anterior. Si tú no has leído eso, tú dices, oye, pero ¿y por qué la Biblia dice eso? Dice el necio en su corazón, Dios no existe. Ah, y eso es lo que hacen las doctrinas falsas. Solamente te muestran un pedacito. O al principio te muestran, oye, sí, pero están predicando, ¿ves? Sí, pero te van metiendo, como hablábamos ahorita, los sensuales, por debajo de cuerda. Cuando vienes a ver, ya estás tú con que si hay perdón de pecado comiéndote una rama de apio. Por ahí hay una secta de esas, que ya no hay que arrepentirse, si no se comen una rama de apio seca y según ahí están siendo perdonados por pecado. Y así podríamos nombrar unas cantidades de cosas. Y oye, y la gente, los siervos que eran siervos de Dios, yéndose tras esas doctrinas falsas. No, mijo, como tienen tiempo de pronto por pidiendo algo y no se les cumple, no, mija, haz una oración, das 3 vueltas al revés y eso oye, van los siervos de Dios a hacer eso. ¿Por qué? Porque quieren buscar atajo. En vez de pagar un precio estudiando la palabra de Dios, orando. Y cuando Dios no te concede algo es porque no nos conviene. Dice Gálatas 1:6, estoy maravillado que tan pronto os hayáis alejado del que os llamó por la gracia de Cristo para seguir un evangelio diferente, pero enseguida aclara, no que haya otro. Él mismo dice, no que haya otro. No hay otro evangelio, sino que hay algunos que os perturban y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Amén. Hay quienes distorsionan la verdad. Primera de Timoteo 2:5 dice, hay un solo Dios y hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Amén. Y seguimos leyendo el 8. Mas si aún nosotros, mira tú, esta afirmación y esta advertencia que nos hace el Señor. Oye, y hoy en día muchos ignoran esto. Dice, mas si aún nosotros, o sea, si yo, siendo hija de Dios, o un ángel del cielo, os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema. ¿Qué significa la palabra anatema? Reprobado, que esa persona está en maldición, condenado a destrucción y a exterminio. Eso es lo que significa un anatema. Entonces, cuando una persona predica la palabra de Dios y trata de desviar a otro, dice, sea anatema, entra en esa maldición, fíjate. Y por ende, el que escucha y que practica, empieza a practicar eso, también entra. Entonces por eso es que hay muchos hermanitos, porque entonces si le dicen, mira, a mí me han dicho, no, para sanidad, uno tiene que leer el salmo tal no sé cuántas veces e irse comiendo una manzana verde. ¿Quién dijo que eso es bíblico? ¿Será que entonces uno tiene que hacer? Y hay muchos que hacen eso y empiezan a leer el salmo y empiezan a caminar la casa comiéndose la manzana verde. Ahí no está Dios. Amén. Sea anatema. Aleluya. Hechos 4:12 dice, y en ningún hay otro, y aquí terminamos, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Dice la misma, ahorita leímos, que si un ángel del cielo viniere y te predicare un evangelio diferente, usted tiene que rechazarlo. ¿Y cómo es posible que hoy en día haya hijos de Dios diciendo, no, es que para que Dios te conceda la petición, tienen que pedirle al ángel fulanito de tal? Al ángel San Gabriel es el que no sé qué, es el que hace tal cosa y tal cosa. Y empiezan cristianos
esto y esto y esto. Dice la palabra de Dios, si un ángel del cielo viniere y te predicare otro evangelio, recházalo, porque no hay otro nombre dado a los hombres bajo el cielo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos, en Jesucristo, el único intercesor entre Dios y los hombres se llama Jesucristo. De ahí en fuera no hay más intercesor. ¿Por qué es el único intercesor? Porque Él fue el que fue a la cruz del Calvario a pagar los pecados que nosotros teníamos que pagar. Nadie más fue crucificado en la cruz. Nadie más fue molido por nuestros pecados. Nadie más derramó su sangre por nosotros, sino solamente Jesucristo. Por eso el único puente que hay entre Dios y nosotros los hombres es Jesucristo. Por eso en toda oración que nosotros debemos hacer al Padre, la tenemos que hacer en nombre de Jesucristo. Por eso es que para pedir perdón por nuestros pecados, tenemos que hacerlo en nombre de Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él fue el que pagó por nuestros pecados. No es en nombre de San Gabriel, no es en nombre de fulanito de tal, es en nombre de Jesucristo. Ante ese nombre toda rodilla se dobla y toda boca y toda lengua tiene que confesar que Jesucristo es el Señor de señores. ¿Por qué? Porque Él fue el que venció en la cruz del Calvario y nos hizo a nosotros más que vencedores. Amén. Por eso es que todo tenemos que hacerlo en el nombre de Jesucristo. Amén. Nadie más pagó el precio, solamente Jesucristo. Aleluya. Vamos a orar. Tú que estás viéndonos a través de la Cartagenera online, te bendecimos. Empieza a orar. Vamos a entregarnos esta noche una vez más al Señor. Señor Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Padre, te adoramos y te bendecimos, oh Dios. Gracias, Señor, por esta palabra que tú nos has enseñado esta noche, Señor. Padre, ayúdanos, mi Rey. Coloca en nosotros, Señor, voluntad, dominio propio para leer tu palabra, para escudriñar tu palabra. Tú hoy me has enseñado que necesito leer tu palabra, que necesito escudriñarla, Señor. En tu palabra hay muchas promesas, Señor, que si yo no la leo, Padre, no voy a saber a qué tengo derecho en tu palabra, Señor. Tu palabra nos dice que nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que murió en la cruz del Calvario por amor a nosotros, Señor. Tu palabra nos dice que somos herederos y coherederos junto con Cristo Jesús de todas sus riquezas en gloria. Y hay muchas más promesas en tu palabra. Papá, ayúdanos, Señor, a de aquí en adelante leer y escudriñar tu palabra, Señor. Ayúdanos a no desviarnos de tu camino, Señor. Afirma nuestros pies en la sana doctrina, en la roca inconmovible que es Cristo Jesús. Padre, ruego por cada oyente que ahora mismo está sintonizando, Señor. Padre, yo te ruego por esa persona que ha escuchado este mensaje, Señor, bendícelo. Afirma sus pies en la roca inconmovible que es Cristo Jesús, Señor. Levántale, Padre eterno de la gloria. Ayúdalo que se acerque a ti a través de la oración. Ayúdale, Señor, a que te pida perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Y de aquí en adelante, Señor, hemos aprendido que todo tenemos que hacerlo en el nombre de Jesucristo. Gracias, Jesucristo, porque tú fuiste el que hiciste ese sacrificio en la cruz del Calvario por nosotros, Señor. Gracias porque por tu llaga fuimos nosotros curados. Señor, Espíritu Santo de Dios, ministra ahora, Señor, a cada persona que está escuchando. En el nombre de Jesús, Señor, derrama sanidad sobre aquel que está enfermo, Señor. Suple toda necesidad, Señor, de aquella persona que está escuchando, Señor. Escucha la petición de su corazón, Señor, y abre, Señor, las ventanas de los cielos a favor de ellos, Señor, en estos momentos. En el nombre poderoso y maravilloso de Jesús, Señor. Gracias te damos, Señor. Gracias, mi amado, en el nombre de Jesús. Amén y amén.